En 1953, durante la Guerra de Corea, tuvo lugar uno de los combates aéreos más desparejos de todos los tiempos. Un Polikarpov PO-2, un avión biplano de madera de origen soviético, se enfrentó cara a cara con un caza de primera generación, el Lockheed Martin F-94 Starfire. Este era uno de los jets más modernos y poderosos del mundo en ese momento, manejado por las fuerzas de las Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos. A lo largo de la historia ha habido muchas batallas desparejas que terminaron decantándose para el lado previamente considerado más débil. No obstante, esta dogfight quedó en la historia por lo extraño del combate y por la humillación que significó para la tecnología militar estadounidense. En un cruce sin precedentes, la diferencia de poder y equipamiento entre ambas naves fue tan grande que de forma increíble terminaron favoreciendo al Polikarpov, que logró hacer caer al Starfire sin siquiera disparar una sola vez. Este ha sido el único caso documentado de la historia de un biplano derribando a un jet. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en este enfrentamiento? ¿Realmente fue el Polikarpov PO-2 soviético el que derribó al poderoso F-94 Starfire? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre este peculiar y desparejo combate que pasó a la historia. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. Para el momento de la explosión de la Guerra de Corea, el Polikarpov PO-2 ya tenía una larga historia. Este avión era un biplano hecho mayoritariamente de madera que había sido desarrollado por la Unión Soviética a finales de los años 20. Tenía un diseño simple y confiable que lo hizo perfecto para entrenar pilotos y que con el paso del tiempo se convertiría en el biplano más producido de la historia, con más de 30.000 unidades construidas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Ejército Rojo comenzó a utilizar estas aeronaves por su bajo costo de producción y por su versatilidad. Entre sus principales tareas estaban las de reconocimiento, abastecimiento, transporte de carga y bombardeos nocturnos, ya que era capaz de llevar 6 bombas de 50 kilogramos. Tal vez hoy en día el Polikarpov PO-2 es mejor recordado por ser el avión utilizado por el Regimiento de Bombardeo Nocturno número 588, integrado por pilotas soviéticas, bautizadas por los nazis como las Brujas de la Noche. Estas fueron las primeras en utilizar las limitaciones del biplano a su favor, ya que utilizaban su extremadamente baja velocidad y su excelente maniobrabilidad para esquivar con facilidad los Messerschmitt Bg-109 y los Focke-Wulf FW-190 nazis, cuyas velocidades mínimas eran aún más altas que la máxima del biplano soviético. Sin embargo, después del final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética dejó de utilizar los Polikarpov, ya que la tecnología de la aviación había evolucionado hacia jets de aluminio. Los soviéticos se enfocaron en modernizar su flota, por lo que cedieron y vendieron cientos de biplanos a otras naciones, entre ellas Corea del Norte. El país asiático estaba lejos de tener una fuerza aérea de avanzada. Por el contrario, en el inicio de la guerra, se veía en suma desventaja, considerando los cazas de primera generación con los que contaban la ONU y Estados Unidos. Corea del Norte decidió darle a los PO-2 un rol parecido al que habían cumplido para la Unión Soviética en la Segunda Guerra. Estos se ocupaban de bombardeos nocturnos, principalmente apuntando a bases estadounidenses, dado lo dificultoso que resultaba para las defensas de las Naciones Unidas derribarlos. Esto se debía principalmente a que los tecnológicos radares americanos fallaban en detectar estos aviones de madera que volaban bajo. En palabras del veterano Leo Fournier, nadie podía darles, volaban demasiado bajo y demasiado lento. La estrategia norcoreana apuntaba a destruir aviones en tierra y otro tipo de armamento enemigo. Estos inteligentes ataques eran generalmente exitosos y causaban serios daños en las bases americanas. Con esto en mente, los estadounidenses decidieron sentar un precedente. Si lograban derribarlos, sus enemigos dejarían de lanzar este tipo de ofensivas. Luego de uno de estos bombardeos, un Lockheed F-94 Starfire despegó con la misión de derribar a los atacantes. El F-94 era uno de los cazas interceptores más modernos y destructivos del mundo, fundamental para la Fuerza Aérea de Estados Unidos en esos años, hasta el punto que estas aeronaves tenían prohibido volar sobre territorio enemigo por miedo a que fueran derribadas y luego estudiadas por los soviéticos para crear un caza similar, como ya había pasado con el Boeing B-29 unos años antes.
el F-94 logró interceptar a uno de los Polikarpov PO-2 y se desató un combate entre ellos. El Starfire americano era rotundamente superior al biplano soviético. Si bien de tamaño las aeronaves eran similares, el F-94 contaba con una velocidad máxima mayor a 1000 km por hora, frente a la máxima de 150 de la aeronave soviética. Al mismo tiempo, contaba con el doble de rango y estaba armado con misiles Mk-4 y Mk-40. Todo parecía indicar una fácil victoria del caza americano. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Después de localizarlo, el Starfire comenzó a intentar apuntarle, pero no fue capaz de atinarle al objetivo, dado que el cuerpo de madera del biplano no devolvía las ondas del radar. El piloto norcoreano, aprovechando la situación, decidió descender lo máximo posible a una altitud peligrosa para una nave tan rápida como el F-94. Al mismo tiempo bajó su velocidad y empezó a usar la excelente maniobrabilidad del Polikarpov para hacerle imposible a su enemigo colocarse a sus 6 horas. El piloto americano también comenzó a reducir su velocidad para perseguir a su contrincante, pero ese error demostró ser fatal. El Starfire pasó a 160 km por hora, bien por debajo de su velocidad de pérdida. Esto causó que el motor comience a chisporrotear y finalmente se detenga. Ya sin motor, el F-94 Starfire se estrelló y el Polikarpov pudo escapar victorioso. Esta humillante derrota estadounidense dejó en claro que la mejor tecnología militar no siempre se traduce en aplastantes triunfos, algo que los norteamericanos aprenderían por las malas durante la Guerra de Corea, pero también en Vietnam y Afganistán. Un ejemplo de esto a mayor escala se dio en 1952 en la sangrienta batalla de Triangle Hill, donde los norteamericanos fueron inesperadamente derrotados a pesar de anticipar una fácil victoria. Si estás interesado en saber más sobre este feroz enfrentamiento, te invitamos a ver nuestro video al respecto. La caída del caza interceptor F-94 en un combate contra un Polikarpov PO-2 fue la única victoria registrada de un biplano contra un caza de primera generación. Sin embargo, mucha gente discute esto, ya que consideran que el Polikarpov no derribó realmente al Starfire, dado que ni siquiera disparó, sino que se trató de un error fatal del piloto americano. De cualquier forma, lo que hizo que se estrellara fue el accionar del piloto norcoreano, que utilizó la inferioridad de su avión a su favor, logrando sobrevivir a un combate que verdaderamente fue un caso digno de David versus Goliat. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees tú? ¿El Polikarpov derribó al F-94 o se trató simplemente de un error del piloto estadounidense? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook y en Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.